Bienvenidos a nuestra biblioteca. Estamos en el Centro Histórico de Utrecht y bienvenidos también a este coloquio que hemos organizado en el Instituto Cervantes de los Países Bajos con motivo del Día del Libro 2021, del año 2021. Lamentablemente, como la del año pasado, esta conmemoración es diferente de las habituales, por razones obvias, y se impone la prudencia. Eh, También hay que decir que dentro de que este formato no es el ideal, también nos ofrece oportunidades, ¿no? que tenemos que aprovechar. Una de ellas es esta de reunir a personas que son especiales, que queríamos tener aquí y que habría sido complicado traer a Utrecht para participar en esta conversación. Así que queremos, digamos, aprovechar este efecto colateral beneficioso de la pandemia, ¿no? Que las instituciones como la nuestra estamos comprobando que a veces estamos aprendiendo mucho y muy rápido, ¿no? Como decía, este coloquio forma parte de las actividades planificadas para conmemorar el Día del Libro, que es una fecha que se escribe con grandes letras en el calendario del Instituto Cervantes de todo el mundo, ¿no? Durante esta semana cervantina se celebran cientos, bueno, probablemente miles de actividades en nuestra red de centros, que estamos en 45 países y en 5 continentes. En total hay casi 90 centros del Instituto Cervantes. Y por supuesto también la sede central de España. En España organiza muchas actividades. En años anteriores, incluso en 2020 y de manera virtual, organizamos una lectura del Quijote, que es una de las formas tradicionales de celebrar el Día del Libro. Pero en 2021 hemos decidido innovar un poco, ¿no? y hacer una fórmula diferente y un tema monográfico. Y nos pareció que bueno, no se podía elegir a una figura más relevante y más importante que la de Antonio Machado para celebrar este día. Y por otra parte también nos parece, y así esto es una de las cosas interesantes que quiero hablar, porque yo no sé nada de este tema y sobre todo no sé nada comparado con lo que sabe Eric, que es el que nos va a contar un poco más y tiene que la presencia de Machado en este país, ¿no? Hemos diseñado un programa de 4 actividades diferentes, aparte de este coloquio. Tenemos una actividad para público infantil y juvenil. Bueno, está todo en nuestra página web, lo podrán consultar los que estén viendo esto para también unirse a las otras actividades. Tenemos una exposición de libros y tenemos también la proyección de este precioso documental que seguro que todos habéis visto, que es el de Antonio Machado, Los días azules, que se han realizado hace solamente unos pocos meses, se ha estrenado y que está teniendo un gran éxito, y hemos tenido la suerte de conseguir hacer un pase de un día, lo vamos a tener en nuestra página web para poder verlo. Es un documental que, si no lo habéis visto, Eric Tieneke, os lo recomiendo vivamente. Seguro que Eric lo ha visto ya, no sé si Tieneke también, pero es realmente muy especial. Yo creo que ya podemos pasar para no perder más tiempo en introducciones y por supuesto no vamos a explicar quién era Antonio Machado. Yo creo que eso se da por sabido y realmente no vamos a perder el tiempo dando ni datos biográficos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer una pequeña introducción cada uno de los ponentes. Yo os voy a presentar y os doy a continuación, os presento a cada uno, os doy la palabra y luego seguimos un poco charlando entre nosotros. Primero vamos a hablar con Eric Kühnen. Es uno de los más importantes hispanistas en este país. Lo que pasa es que es del grupo de esos que están fuera, que viven y trabajan fuera de los Países Bajos, por lo cual disfrutamos, digamos, menos de él aquí. Pero bueno, de nuevo, la tecnología y la pandemia nos permiten hoy contar contigo, Eric. Yo estaba deseando conocerte, ha sido una referencia continua en este instituto donde se te admira y se te valora mucho. Eric es traductor literario y poeta. Desde 2008 es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, que por cierto es mi universidad, y también es autor, y esta es la razón principal por la que le tenemos hoy aquí, es autor de la
primera antología poética de Antonio Machado en neerlandés, ¿no? Publicada en este país hace relativamente poco. No voy a dar tampoco muchos datos biográficos de Eric, pero sí que tiene un doctorado en literatura comparada por la Universidad de Alcalá, con una tesis sobre Amar después de la muerte de Calderón. Estudió en la Universidad de Ámsterdam, ha trabajado también en Utrecht, también en esta ciudad, y en Nimega, también en la Universidad de Nimega, antes de irse a España, y que su especialidad es el teatro español del siglo de oro, ¿no? Pero bueno, también ha traducido a Borges, ha traducido obras de Calderón, de Góngora y otros. En fin, es un currículum apabullante, y sabemos, Erika, además que estás ocupado, y te agradecemos muchísimo que hayas encontrado este rato para estar con nosotros. Quizá podemos empezar para poner un poco la conversación en contexto, y a nosotros también siempre nos interesa hablar de las cosas que relacionan España con el país en el que estamos. Entonces, creo que sería especialmente interesante que tú nos hables un poco de Machado y los Países Bajos, ¿no? La difusión de su obra aquí, la repercusión que ha tenido o que no ha tenido. Quizá nos puedes dar una pequeña introducción, Eric, si eres tan amable. Muchísimas gracias, Pilar. Para mí es un honor y un placer, eso es lo primero que quiero decir. De verdad un placer poder comunicarme de alguna forma con Holanda, aunque sea de esta forma tan peculiar de ahora, que espero que algún día esto lo superemos y que esto no se quede como el formato normal. Sobre Machado, lo primero que tengo que decir es que no soy especialista en Machado, ni mucho menos en la recepción de Machado en Holanda. Mis traducciones de Machado, la verdad es que tienen una historia un poco peculiar. Yo publiqué hace más de 30 años unos poemas de Machado en una revista literaria holandesa. Y enseguida recibí una carta, que todavía se escribían cartas en aquel entonces, de una pequeña editorial que quería publicar una antología. Y hablé con el editor y le dije que ya me había pasado de Machado a Borges, que estaba trabajando sobre los sonetos de Borges, y llegamos al acuerdo de publicar primero un volumen de poemas de Borges y después un volumen de poemas de Machado. Y una vez que estaba publicada la antología de poemas de Borges, dejó la editorial. Era una editorial pequeña, llevada por un solo hombre, y iba a ser padre, y decidió que en ese momento de su vida no iba a seguir publicando. Y yo me quedé con una carpeta de poemas de Machado, todavía mecanografiadas, las traducciones, que se quedaron literalmente en un cajón durante muchos años. Hasta hace unos años, en una mudanza, estuve con la carpeta en la mano de nuevo. Me puse a leer las traducciones, sentí cierta melancolía por encontrarme muchos textos inéditos, y me puse en contacto con otra editorial con la que finalmente se acordó un volumen de poemas. Con lo cual me puse a pulirlos de nuevo, y añadir unas cuantas traducciones más, pero es realmente un proyecto viejo, por lo cual mis conocimientos de estos temas no son muy actualizados. Lo que yo sé es que en Holanda, en las revistas literarias, sabían quién era Antonio Machado. Fuera de los ámbitos más cultos, no. Creo que de los poetas del siglo XX, Lorca tiene mucha más reputación. Es considerado más fascinante, y lo pude comprobar hace unos pocos años también con una traducción que salió de Juan de Mairena, que es también un libro magnífico, 2 tomos en la versión que tengo yo, 2 libros magníficos, que fue un fracaso. La editorial me comunicó que apenas habían conseguido vender ningún ejemplar de Juan de Mairena. Con lo cual no parece que su prestigio fuera de España esté donde tendría que estar. Eso podría tener sus explicaciones. Hay una parte de Machado que es un vínculo íntimo muy fuerte con el entorno natural, con el paisaje, que para un holandés tal vez le pilla un poco lejos. Un holandés a lo mejor ni siquiera capta que cuando está hablando de olivos está en Andalucía, y cuando está hablando de
de Chopo se está hablando de Soria, ¿no? O que en un mismo poema puede estar hablando de los dos sitios y que se nos escape totalmente el traslado de un sitio a otro en su imaginación. Creo que es difícil presentar a Machado en Holanda. Mi propio volumen pues, salió el año pasado. Tampoco es un bestseller, pero los poemas nunca lo son, ¿no? Por lo cual tampoco quiero ser muy negativo. Muchas gracias, Eric. Esto confirma un poco la impresión que tenemos y también me hace pensar que, bueno, que me alegro mucho de que hayamos elegido a esta figura, ¿no? Para celebrar el Día del Libro aquí, porque creo que si no es conocido tendríamos que intentar que sea un poquito más conocido, aunque es muy difícil llegar al público general y eso lo vemos desde todos los institutos Cervantes, pero bueno, yo creo que hay muchos autores a los que promocionar y apoyar, pero que realmente la figura de Machado merece ser más reconocida y vamos a trabajar más en este tema. Tineke van Roosendaal, que vamos a hablar con ella ahora, vive, como nos decía antes, en el norte de los Países Bajos, en esa provincia maravillosa de Frisia. Tineke fue durante muchos años profesora de secundaria, creo, y se dedica ahora a esta segunda vocación, que es ser traductora tanto del francés como del español al neerlandés, ¿no? Y yo pienso que, también lo pensaba con Eric viendo su currículum, ¿no? Que yo admiro muchísimo los traductores literarios, me parece una cosa dificilísima, pero ya lo de traducir poesía me parece absolutamente una cosa, una labor que vamos, una verdadera proeza. Me parece de las cosas da más... energía. Una labor que da energía. Que da energía, efectivamente. Muy, muy complicado y muy difícil. Y realmente hacéis milagros. Yo mi conocimiento del neerlandés desgraciadamente es deficiente y no puedo valorar las traducciones al neerlandés, pero lo compruebo con lenguas que conozco más, como el inglés y el francés, realmente las maravillas que se hacen, ¿no? Entonces, encima además estas son lenguas como con ritmos muy diferentes, ¿no? El neerlandés y el español y tal, parece como que no se puede, que es imposible, pero bueno. Quería, Tini, que nos hablaras un poco precisamente de esto, ¿no? De los retos que tiene la traducción literaria y concretamente la traducción de poesía del español al neerlandés, ¿no? Sí. Así también un poco para introducir un poco tu... Gracias. Me gusta lo que ha dicho Eduardo Mendoza. Nunca he encontrado con dos traductores que estén de acuerdo sobre lo que es traducir. Yo tampoco. En mi opinión, traducir es escribir y hablar con la voz del autor. Es un arte. También la creatividad y la fidelidad son dos cualidades importantes. La profesión del traductor está al servicio del escritor y del lector, y siempre traductor, traditore, traidor o el traductor, expresión utilizada frecuentemente. Voy a hablar de mi experiencia como traductor. Principalmente he traducido del francés al neerlandés, pero últimamente he traducido a varios poetas españoles, entre ellos Alberti, Joan Margarit y sobre todo Luis García Montero. De él he traducido su libro Almudena. Fue importante para mí conocer a Luis Montero cuando quise traducir su libro de poemas. ¿Por qué? Conocer el mundo, la cultura del poeta es importante para comprender y analizar el contenido de los poemas. Por eso he trasladado a Andalucía con una amiga española y nos hemos acercado a la playa de Rota para descubrir su mundo. Ya había visitado varias veces a Granada y Madrid
lugares importantes en la vida de García Montero. Para traducir del español, castellano y neerlandés, nos encontramos con los siguientes problemas: el contenido, la forma, la estructura, la musicalidad, el ritmo, la métrica y sobre todo el sentido o doble sentido. Las dos lenguas son completamente diferentes, como ya el español, lengua muy fonética, los vocales son importantes y nosotros acentuamos los consonantes, lo que dificulta encontrar una musicalidad y un ritmo semejantes. La métrica en poemas españoles, octosílabo o endecasílabo, la misma métrica casi no es posible. Encontrar también un ritmo y una musicalidad cercana al poeta es un desafío. Analizar el contenido me facilitó hablar una vez con Luis García Montero al Instituto Cervantes en Madrid. Por ejemplo, el primer poema del libro, aparte de la dedicatoria, Hombre de lunes con secreto, las rosas académicas. He entendido que no son las estudiantes, pero simplemente las rosas. No doble sentido. No hay que interpretarnos al texto del poeta. Otro ejemplo de la diferencia entre las dos lenguas. García Montero ha utilizado frecuentemente el verbo cruzar. Cada vez he elegido una palabra diferente en neerlandés. No es posible elegir un sinónimo simple. En breve, no es fácil, pero es muy interesante traducir poesía. Y creo que Eric, en su segunda versión muy consolidada de Caminante, nos recuerda totalmente al poema de Machado, conservando el ritmo, el sentido, la musicalidad y la métrica. Y voy a leer más tarde este poema en español y en neerlandés. Perfecto, Tineke, estupendo, estupendo, qué interesante, ¿no? Qué interesante, qué bien lo has explicado y además hablando de Luis García Montero, que como sabes es nuestro director y bueno, y por supuesto uno de los grandes poetas españoles de este momento, ¿no? Manuel, vamos a pasar a ti ahora. Manuel Álvarez Machado, que nos ha hecho el honor de estar aquí hoy, es sobrino nieto del poeta y es el presidente de honor de la Fundación Antonio Machado. Hablábamos antes un poco, él ejerció como abogado durante muchos años, pero en los últimos 20 años más o menos se ha dedicado totalmente a la investigación sobre temas relacionados con esta saga de los Machado, ¿no? En particular, me contaba también que ha tenido muchos manuscritos y muchos materiales durante mucho tiempo a su disposición, entonces se ha dedicado a ordenar, a estudiar, a clasificar, también con la ayuda de otros familiares, según he visto, estos materiales tan importantes, ¿no? Y además no solamente de don Antonio y de don Manuel Machado, sino también de su hermano Francisco Machado, del padre de ambos, Antonio Machado y Álvarez, y incluso del abuelo Antonio Machado Núñez, ¿no? Y otros miembros de la familia que han destacado por distintas razones en el mundo literario o científico o político. Manuel, qué reto, ¿no? Pertenecer a una familia tan ilustre. Por lo que he leído, yo creo que también hay que darte la enhorabuena, ¿no? Porque has hecho un trabajo extraordinario que la familia lo sigues haciendo, ¿no? Estás haciéndolo y investigando mientras el cuerpo me aguante y la fuerza. Ahí está. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que son herencias, ¿no? Es un honor enorme, pero también una gran responsabilidad, ¿no? Hay una cantidad ingente de documentos, claro. La ha habido de Antonio y de Manuel, que ahora están en posesión cedidas
a una institución financiera que las ha hecho ya 2 exposiciones, una en vuestro centro en Madrid, el García Montero de Cervantes, y otra fue la primera que fue en Sevilla. Se han programado otras, como una en Málaga, que se ha tenido que suspender prácticamente por el tema, digamos, de la pandemia. Se había hablado de hacer una en París, otra en varios sitios de España. Todo va a llegar, todo llegará. Todo llegará. Mientras tanto, bueno, pues hemos seguido trabajando y descubriendo cantidad de datos desconocidos de Antonio Machado, de su hermano Manuel, y como tú has citado, del tercer hermano Machado, que era Francisco. Lo que pasa es que quedó su obra un poco escondida en el tiempo. Aunque en estos momentos tengo todos los manuscritos de Francisco Machado, estoy trabajando sobre ellos, he localizado 3 biografías propias de Francisco Machado, de Antonio y de Manuel, que aclararán muchos conceptos y criterios y noticias, y bueno, y muchas obras. Piensen que Francisco Machado escribió guiones de cine, obras de teatro, sainetes, canciones, más de 100 que están registradas en la Sociedad General de Autores, alguna famosa. Las canciones eran un poco pícaras, eran desenfadadas, pero que llegaron a ser famosas y cantadas y grabadas. Y interesante, después mucho poesía, Ráfagas de Inquietud, que no llegó a editarse, y otra que son Leyendas Toledanas, que sí se editó en el año 28 y 29. Qué interesante, o sea que tienes trabajo desde luego para el resto de tu vida. A mí me gustaría que nos pusieras también un poquito en contexto una panorámica general también, lo dejaba caer Eric, ¿no? Hablando no solamente de los Países Bajos, sino también de esa universalidad de Antonio Machado, ¿no? que realmente quizá ante la de Lorca queda también un poco en un lugar que quizá merecería tenerlo mejor, ¿no? Entonces, ¿podrías hacernos un poco una idea general de esa presencia en estos momentos de la obra de Antonio Machado en el mundo? También si hay novedades de traducciones, si se están produciendo reediciones nuevas, la atención actual que tú consideras que le está dando el público lector a la obra de Machado, la vigencia de su obra. En fin, son muchas preguntas en una, pero en 3 minutos os puedes hacer una panorámica general, te lo agradecemos mucho. Sí quisiera decir que la presencia actual de Antonio Machado y de su obra literaria sigue siendo muy importante, no solamente en España, sino en todos aquellos países hispanoparlantes y entre sus ciudadanos. Las traducciones, algunas ya lejanas en el tiempo, tanto al italiano como al francés, como al inglés o al alemán, entre otras lenguas, han posibilitado el conocimiento de la obra de Antonio Machado. Pero, y raro es el año que no se han llegado solicitudes para traducir a diversos idiomas, como al ruso, al chino mandarín, al persa o al árabe. Incluso yo recuerdo haber publicado versos en vídeo en árabe. Es decir, es conocido a nivel mundial, pero esto no significa que su obra esté en las mesas de las bibliotecas de todo el mundo, ni siquiera en los estantes de las librerías, siendo por ello escasamente, y coincido con Eric, escasamente leído sus poemas y sus escritos por una amplia y universal ciudadanía del mundo entero. Pero esto es normal y era esperable. El castellano es una lengua con un ámbito que, a la vez de ser muy amplio, tiene, como todas las lenguas, sus limitaciones y su ámbito geográfico. La poesía es tradicionalmente difícil de leer en otra lengua, aquella que no sea la que escribió el autor. No tenemos el dominio de los idiomas suficientes en el mundo para poder leer la poesía en castellano tranquilamente. Uno neerlandés seguro que no habla, la mayoría, quitando los que asiduamente veranean en España, tengan un conocimiento de nuestro idioma suficiente para leer la poesía. Como has dicho tú, leer poesía es muy difícil. No solamente hace falta una vista sosegada para leer las palabras, los versos, sino que hace falta entender al poeta y entender lo que quiere decir y reflejar en sus poesías. No obstante, esto no debe ser ni causa ni excusa
para no dar a conocer los poemas, tan admirables poemas de Antonio Machado, máxime cuando el fondo de su obra afronta ideas y vivencias que alcanzan a toda sociedad. Su obra poética y filosófica fue actual en su momento, pero se puede decir sin lugar a dudas que sigue siendo actual, que su contenido está totalmente vigente. Antonio Machado, recuerdo que en una entrevista publicada en el año 34 en el periódico La Libertad, realizada por la periodista, y digo el nombre porque es curiosa la noticia, Rosario del Olmo, en la que, por cierto, se reproduce la famosa fotografía de Alfonso en la que retrata a Antonio Machado con una mujer, que es precisamente esta periodista, Rosario del Olmo. Lo que pasa es que luego se ha quitado, en muchas de las reproducciones, se ha quitado la imagen de la periodista. Y entonces creo que fue en el Café de las Salesas. Y Antonio Machado decía lo siguiente: ¿acaso el deber del arte en los momentos actuales, en todo momento, sea el de ser actual? Si la actualidad del arte no fuera algo inherente a su propia naturaleza, habría que imponérsela como un deber. No hay arte verdadero que no sea actual, es decir, de su tiempo, del tiempo en que se produce. La poesía, especialmente, decía Machado, ha de tender a desindividualizarse y aceptar la norma de comunión cordial entre los hombres. Pasó el tiempo del solipeísmo lírico, en el que el poeta se canta y escucha a sí mismo. El poeta empieza a creer en la existencia de los prójimos, de sus prójimos, y acabará cantando para ellos. Esto es totalmente actual. La poesía ha pasado de ser, como en aquellos primeros tiempos del modernismo, en el cual la fonética, la sonoridad, un poco a lo Verlaine, parecía que era fundamental y de la esencia de la poesía, a algo más intenso, algo más interior y algo más profundo. Hace falta la comunicación con el pueblo, con la ciudadanía, con los lectores. Hoy podemos decir que la presente actividad es similar en lo fundamental a la que le tocó vivir a Antonio Machado, por lo que entendemos que su actualidad es universal y sigue vigente. Por ello, su presencia en España y en América hispana está totalmente viva, siendo sus palabras muy sentidas por amplias mayorías de lectores. Y por lo mismo, creo que desde estas tierras, desde esta nuestra lengua, debemos propiciar, favorecer la lectura en castellano o previa a las pertinentes y correctas traducciones de la lengua, de cualquiera de las lenguas, como en este caso estamos hablando del neerlandés, de la obra de Antonio Machado. Esta sigue siendo actual, muy actual, clara en ideas y con grandes propuestas para los pueblos que hoy habitan este planeta. Hoy, aproximadamente hoy, hace más de 80 años que el ligero de equipaje nos dejó Antonio Machado, pero las ediciones de sus poemas y de sus escritos en prosa, leer Juan de Mairena, se siguen encadenando en los años, sin perder fuerza, ni flaqueando la lectura de sus escritos. Son referente en España y si se promueve su lectura en castellano o en otras lenguas, podrían ser, mejor dicho, serían también referentes en otros países. Por todo ello agradecemos al Instituto Cervantes y particularmente a su sede de Utrecht este homenaje a Antonio Machado, este recuerdo de Antonio Machado, que realmente significa un esfuerzo para divulgar su obra, su poesía en estos Países Bajos, en esta Holanda que muchos españoles llevamos en el corazón. Por eso también agradecemos a nuestros contertulios, a Eric y a Tineke, su valiosa aportación y compromiso con las obras de Antonio Machado. Muchísimas gracias, Manuel. Aquí nos acaban de llegar, para una pequeña exposición que vamos a hacer estos días, unos libros, realmente, claro, yo estoy ahora mismo en la biblioteca de nuestro edificio. Estamos en Utrecht, en un edificio antiguo muy bonito en el centro histórico, estamos absolutamente pegados a la catedral, es el sitio realmente del centro neurálgico de la ciudad, la ciudad histórica, y tenemos una biblioteca preciosa, es una biblioteca espectacular. Y vamos a hacer una pequeña exposición de libros de Antonio Machado y sus contemporáneos y sobre Antonio Machado. Y nos acaban, bueno, estoy aquí plagada de una serie de libros que acabamos de comprar y que estamos ilusionadísimos con ellos, porque las bibliotecas
tienen que, para estar vivas y para seguir funcionando, pues tenemos continuamente que ir buscando, comprando fondos nuevos y moviéndolas, ¿no? Yo creo que efectivamente es un desafío grande. Tenía aquí entre una serie de preguntas para poder seguir la charla. Tine, para dirigirme a ti, quería preguntarte ¿qué fue lo que te atrajo a ti, Tine, que de la literatura española, ¿no?, en general, y de la poesía española en particular, y quizá si tienes algún poeta de lengua española que te gustaría particularmente traducir. Sí. Ya he hablado de Luis Montero, pero antes he leído mucho de Lorca, sí, poco de Alberti, pero Margarit sí, especialmente porque utilizo los últimos años el catalán, especialmente, y porque vivo en Frisia, bilingüe igualmente. Para mí es interesante entender la diferencia entre los dos idiomas, de catalán y castellano. Por eso, Margarit, quizás, el proyecto próximo. Fenomenal. Yo quería también hacer un comentario, también volviendo a Machado, ¿no? Hay algo a mí que me interesa y que me intriga un poco y que creo se puede destacar, ¿no? Que es el hecho de que Antonio Machado ha estado, bueno, desde su muerte, ¿no?, desde su desaparición en el 39, un poco por encima de las modas, ¿no?, y del gusto, y quiero decir, hablo de España y del mundo de habla española, pero también a mí me llama la atención que, aunque incluso de la política, ¿no?, que aunque su militancia política está muy clara, sin embargo, yo os aseguro que como española que ha crecido en los años 60 y 70 en España, desde luego en la España franquista no hubo ningún tipo de rechazo ni de encasillamiento, ¿no?, del poeta, sino todo lo contrario, ¿no? En mi casa, por ejemplo, pertenezco a una familia culta, literaria, por suerte, muy rodeada de libros y demás, pero que al mismo tiempo estaba integrada en el régimen franquista con tranquilidad, ¿no? Pues bueno, Machado era sin duda el poeta respetado y venerado por encima de todos los demás, ¿no? Yo creo que siempre pudo, sobre su perfil político, pudo el Machado del amor de España, de las ciudades, de los campos, ¿no? Sobre el otro, ¿no?, que lloraba al final de la República, por el final de la República y por el desastre de la guerra civil, ¿no? Y que nadie, ¿no?, independientemente de los colores, nadie dudaba que Machado fue el clásico de poeta del siglo XX, ¿no?, con una voz única y reconocible siempre, ¿no? No sé, Manuel, si tienes una opinión sobre este tema. Bueno, sí, la figura de Antonio Machado ha llegado en España a imponerse a las tendencias políticas de tiempos pasados, lo cual no fue óbice para que 2 o 3 años después de fallecer fuera expedientado Antonio Machado y le quitaron hasta su título de profesor. Está la documentación, no son palabras que se las lleve el viento. De la misma manera que intentaron poco a poco una ligera aproximación a la imagen y a las teorías y a las ideas de Antonio Machado, aunque hubieran preferido
al que ya tenían aparentemente ganado, que era su hermano Manuel, lo cual no es cierto. Manuel era, si me apuran, más de izquierdas que Antonio Machado. Lo que pasa que tenía 60 y tantos años cuando le cogió en Burgos la guerra civil. Y claro, le amenazaron con una pistola. Y ante esas amenazas, bueno, pues hay que tragar entre paréntesis para poder seguir viviendo. Estuvo muy perseguido, muy vigilado y 2 veces en la cárcel en Burgos. Hay gente que lo sabe, gente que no lo sabe, y evidentemente incluso Manuel Machado llegó a escribir un artículo publicado en el ABC, porque al ABC se le coló, había lo que se llamaba censura previa, y entonces en el cual Manuel Machado en el año 43 decía, llamaba a los falangistas y a los fascistas asesinos. Con estas palabras sale en ABC. ABC que durante muchos años ha desaparecido de las hemerotecas. Ahora ya se puede encontrar. Hay cosas evidentemente sorprendentes. Exactamente. Bueno, evidentemente la figura de Antonio Machado ha pasado durante muchos años con una gloria motivada porque era imposible ocultarla. En todos los sitios literarios, intelectuales, la figura de Antonio Machado emergía. Los libros, aunque durante muchos años estuvieron muchos perseguidos o prohibidos, circulaban y se podían leer. Muchos han sido los poemas que sin haberse escrito precisamente para la guerra civil o durante la guerra civil, sino 20 o 30 años, probablemente inclusive algunos dirigidos a la dictadura de Primo de Rivera, bueno, pues se han aplicado a ese Machado contrario al sistema fascista o franquista. No era cierto, los escribió en su momento, aunque evidentemente, como antes he dicho, su forma de pensar fue muy amplia, fue muy vigente, era de su tiempo, escribía de su tiempo y para su gente, que era la gente que vivía en aquellos momentos. Lo que pasa es que la gente sigue pensando más o menos en una misma tendencia y hoy sigue siendo un referente tremendo para toda la juventud española y para muchos españoles. Que quizá podríamos ir ya hemos elegido cada uno un poema para leer, para terminar la conexión, el acto. Entonces quizá podríamos empezar por Tineke, que creo que va a leer el mismo poema en español y en neerlandés. Eric y yo luego tenemos también una especie de colaboración que también haremos sobre otro poema que leerá él en neerlandés, en su propia traducción, y yo en español. Pero si quieres, Tineke, empezamos por ti y luego seguimos por Manuel y luego ya terminamos Eric y yo misma. ¿Si os parece bien? Adelante. Bueno, en esta época, un poema muy interesante, pero porque el verbo caminar se utiliza en los Países Bajos en un verbo espiritual. Caminar con entrenador o asesor y hablar de sus problemas de alma o de profesión, wandelcoach. Por eso he encontrado 8 o 10 traducciones del poema en neerlandés en sitios diferentes. Voy a empezar con el de Erik Koenen en su segunda versión muy consolida, de Caminante. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Erik. Reiziger, jouw eigen sporen zijn de weg die je begaat. Reiziger, er is geen weg dan die gaandeweg ontstaat. Gaandeweg ontstaat de weg. En bij het wenden van het gelaat is alsnog het pad te zien dat je lopend achterlaat. Reiziger, er is een kielzog
dat allengs in zee vergaat. Conservando el ritmo, el sentido, la musicalidad y el métrica. Otro ejemplo en neerlandés, completamente diferente, con wandelen y no reiziger, wandelaar. Wandelaar, het zijn je voetafdrukken die het pad vormen en meer niet. Wandelaar, er is geen pad, men maakt het pad tijdens het gaan. Tijdens het gaan ontstaat het pad. En wanneer je dan omkijkt, ontwaar je de sporen die nooit meer zullen worden betreden. Wandelaar, er is geen pad, alleen het schuimspoor dat je maakte in zee. Totalmente diferente. ¿Sí? Desde luego tiene que, incluso no hablando neerlandés, se nota que es totalmente distinto, ¿no? Es curioso, ¿no? Se ve completamente que lo que recibes, ¿no? Los golpes, ¿no? De las palabras no tienen nada que ver en uno y en otro. O sea que... ¿Tienes la otra traducción? Uh-huh. ¿De quién es la segunda traducción? ¿De quién? Fue en un sitio sin su nombre. Es un sitio de gente que van a caminar el Camino de Santiago, pero sin su nombre. Traducción anónima, entonces. Anónima. Si te parece, Manuel, si quieres tú, no sé si has elegido algún poema. Si tenía elegida, como antes le he dicho a tu compañero, tenía elegida dos, porque hay veces en este tipo de reuniones uno prepara una poesía y se la pisan los que intervienen antes. Por fortuna, esto no ha pasado hoy y voy a leer la primera, que era algo más corta que la segunda. Es el verso 137, Parábolas 1. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito lo vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo. Y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo pensaba, todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? Esta es una de las poemas, de las poesías de Machado, dentro de su ciclo de parábolas, que hay que leer detenidamente, porque en el fondo Antonio Machado era un auténtico profesor de filosofía en verso. Sabía lo que decía, lo pensaba y tenía un alcance tremendo. Pero bueno, en fin, como antes hemos dicho, la poesía no es fácil de leer y no es fácil a veces de entenderla. Lo mismo pasa con la mayoría de los grandes poetas, pero Machado es uno de ellos. Gracias, Manuel. Muy bonito ese poema, así. Es de los que resuenan de siempre, ¿no? Que hemos conocido. Bueno, aquí tenemos, Eric y yo, una especie de pequeña sorpresa aquí a la limón, porque a nosotros sí que nos pasó que habíamos elegido el mismo poema para leer y bueno, pues se le ocurrió a Eric que él lo leyera en neerlandés y yo lo leyera en español, lo cual me ha parecido una solución buenísima. Y no sé si quieres, Eric, hacer una pequeña introducción sobre decir algo sobre este poema. Sí, cómo no. Sí, es el poema que a mí más me impresionó en las primeras lecturas de Machado. Entonces, siempre me he quedado con este poema, que es el que escribe a José María Palacio cuando él está en Baeza y tiene los recuerdos de Soria y tiene los recuerdos de sus paseos con Leonor. Y es un poema que
que tiene esa virtud de la mejor literatura, de decir las cosas indirectamente, de insinuarlas, de decirlas por contraposición, porque desde el primer verso hasta casi el penúltimo parece ser un poema un poco dulce sobre la llegada de la primavera en Soria, y hasta los versos finales no captas como lector que realmente está hablando de otra cosa, que está hablando de algo que no va a renacer como la primavera, que es Leonor, que está ahí enterrada, y que el pretexto por el que se está hablando de la primavera es la posibilidad de depositar unas flores sobre su tumba, ¿no? Y claro, ese momento de repente de captar cuál es el verdadero sentido del poema, será la experiencia estética que tenemos como lectores, que luego se repite en cada lectura, ¿no? Es una especie de recuerdo de ese primer impacto que tuvo el poema. Y claro, es uno de los primeros que traduje. Yo nunca estoy del todo contento con mis traducciones. Siempre me parece que tiene sus momentos mejorables, pero bueno, tengo una traducción que finalmente se publicó en el libro. Otras traducciones no las publiqué porque no me acababan de convencer, por lo cual esto sí lo quería comentar, que la selección que yo publiqué tiene algo un poco arbitrario, caprichoso, porque hay poemas que me hubiera encantado meter. El poema de Un día, por ejemplo, que es uno de mis poemas favoritos, que no fui capaz de hacer una versión que sea a la vez un poema y que sonara a Machado. Y si no cumple con esas dos exigencias, la traducción no la acepto. En este caso, pues la acepto y es un intento de acercarme al original, que desde luego es una maravilla. Yo propondría que leas primero el original para que quede claro cuál es el original y cuál es la copia. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues puedo leerlo yo, efectivamente, lo leo yo en español y cerramos con la lectura en neerlandés. Yo creo que todo lo que has dicho, pues por supuesto, así es, ¿no? Es decir, que esa es lo que es más apasionante y más emocionante de este poema es precisamente esa sobriedad que tiene, ¿no? Cómo evita nombrar a su esposa muerta, ¿no? A Leonor, esto todo hace que sea mucho más eficaz, ¿no? Eso es una cosa que los escritores se valora tanto, ¿no? Cuando lo hace un poeta o un escritor, ¿no? Que es capaz de no decir lo obvio, pero que en cambio en emoción le llegue al lector, ¿no? Eso es de las primeras lecciones que tiene que aprender un escritor, ¿no? A no insistir en lo obvio, ¿no? Y este tema, ese dolor que él siente, ¿no? Esa primera primavera sin ella, es que es impresionante, ¿no? Como evoca y como dice Eric, ¿no? Empiezas pensando, bueno, es un poema sobre esto, de repente vas viendo ahí, van entrando como los elementos, ¿no? Del dolor y de la tristeza. Es impresionante y luego además tiene yo no sé de poesía suficiente, pero sí que sé como lector cuando captas, ¿no? Que algo tiene el estilo machadiano, ¿no? Entonces hay ahí algo en esa estructura, ¿no? del poema que es muy reconocible de él también, ¿no? Entonces, por eso es una obra realmente, una obra maestra y muy característica, ¿no? de su poesía. Entonces, bueno, yo voy a leerlo. Después de todo esto que hemos dicho, no sé si... Y yo no sé si como moderadora tenía yo mucho derecho a leer un poema, pero bueno, no he podido resistir la tentación. Entonces, lo leeré y después, acto seguido, lees tú la versión neerlandesa tuya, Eric, si te parece bien. Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos? En la estepa del Alto Duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? Aún las acacias estarán desnudas y nevados los montes de las sierras. Oh mole del Moncayo, blanca y rosa, allá en el cielo de Aragón, tan bella.
Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba. Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las sementeras y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril. Ya las abejas libarán del tomillo y el romero. Hay ciruelos en flor, quedan violetas, furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas no faltarán. Palacio, buen amigo, ¿tienen ya ruiseñores las riberas? Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul, sube al espino, al alto espino donde está su tierra. Voor José María Palacio. Palacio, waarde vriend, begint het voorjaar reeds de populieren aan de rivieren langs de oeverlanen met glanzend blad te sieren. Ginds op de dorre hoogte, waar de Duero ontspringt, duurt het vaak lang eer lente komt, maar als zij eenmaal inzet, hoe liefelijk, hoe bont. Zijn aan de oude olmen de eerste nieuwe bladeren verschenen. De acacia's zullen naakt zijn en de sneeuw zal van de hoogste top niet zijn verdwenen. Roze Moncayo, blinkend in de zon tegen de avondlucht van Aragon. Zijn er al wilde bramen die tussen rotsen groeien en witte madeliefjes die op het weiland bloeien? Op Gindse torenspitsen zijn vast de ooievaars al neergestreken. De akkers zullen groen zijn, op de weiden zal ook het grauwe muildier niet ontbreken. Nog boeren die de late oogsten zaaien met regens van april. Klinkt het zoemen van bijen al om tijm en rosmarijn. Hangen de pruimenbomen vol met bloesem. Stropers gaan stellig met hun lokfluit onder hun lange jas al op patrijzenjacht. Palacio, waarde vriend, klinkt op de oevers de zang van nachtegalen in de nacht. Knip dan de eerste leliën en rozen die in de tuinderijen bloeien af. Klim op een heldere avond naar de Espino, de hoge Espino, en bezoek haar graf. Muchísimas gracias, Eric. Qué maravilla, qué emocionante y qué bonito. No me queda más que daros las gracias por haber participado en este acto. Yo salgo de él con la sensación de responsabilidad, de que debemos hacer más porque se conozca mejor la obra de Machado en los Países Bajos. Desde luego, gente como Eric ya ha hecho mucho porque bueno, el esfuerzo de la antología, pero todas esas traducciones con las que no estás satisfechos, ojalá encuentres tiempo para seguir trabajando en ellas, ¿no? Casi nunca de lo que uno escribe está uno satisfecho, entonces hay que seguir. Manuel, muchísimas gracias también a ti por tu tiempo y vamos a seguir trabajando juntos, vamos a crear un poco, ampliar las redes para seguir más en contacto contigo y con la Fundación y desde luego desde aquí lo haremos encantados. Tineke, encantada de verte, de compartir también este rato contigo y muchísimas gracias por todo. Gracias desde aquí y en el recuerdo de don Antonio y deseándoos también un muy feliz día del libro, que a personas como nosotros que vivimos en este entorno no nos hace falta recordar, pero que también es bueno recordar cada año como una conmemoración especial. No veo bien que eso es... No lo veo, Manuel. Si lo tienes que alejar. De Francisco Machado. No lo acerques, aléjalo un poquito. Bueno. Mejor donde tú estás, así, póntelo así. Ahí parece, sí, ahí ya está.
Obras escogidas de Francisco Machado. Venga, mándamelo. Bien. Ya está editado hace 4 o 5 años por mi madre, Leonor Machado. Por tu madre, Leonor, fíjate. Bueno, pues aquí en la biblioteca, mira, junto a todos estos, mira, es que no he podido enseñaros, tengo aquí cajas y cajas de libros, ¿no? Y sería estupendo añadirlo a nuestros fondos. Muchísimas gracias de nuevo y feliz día del libro a vosotros y a nuestros espectadores también desde los Países Bajos. Muchas gracias.